The Last Dance ha creado quizás un movimiento de moda, una euforia con respecto a los documentales. Los documentales relacionados a los deportes, quizás no solo la figura de Michael Jordan y no solo a la disciplina del baloncesto. Por eso nosotros decidimos llamar a Adam Díaz, él es gerente de participación del Girona FC, pero él colocó en Twitter un hilo que explica o que expone series y documentales más allá de The Last Dance para que la gente lo pueda observar o los pueda disfrutar, y ha tenido un éxito rotundo en redes. Adam, buenas tardes, buenas noches para ti, bienvenido a La Medida Imperfecta, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Adam, ¿por qué te llevó a publicar ese hilo con tanto contenido desde el punto de vista deportivo? Bueno, supongo que como la mayoría de aficionados al deporte, pues aparte de ver partidos en directo, también me gusta conocer historias y conocer personajes alrededor del deporte, y los documentales también son una de mis pasiones, y entonces intenté juntar, después de ver The Last Dance, que fue un éxito rotundo para mucha gente en todo el mundo, de decir, bueno, pues ahora que os habéis enganchado un poco al tema de los documentales deportivos, yo os recomendaría algunos de los que más me han gustado durante mi vida, ¿no? De los que he ido viendo. Esas recomendaciones puedes comenzar a hacerlas quizás por disciplina. ¿Nos puedes hablar algo más de baloncesto aparte de Last Dance? Sí, exacto. Aparte de Last Dance, yo creo que, bueno, el baloncesto, y especialmente en Estados Unidos, pues tiene mucho tirón y mucho público, y hay distintos documentales. Por ejemplo, me gustó mucho I Hate Christian Laettner, que trata sobre un personaje que prácticamente no jugó en NBA, pero destacó mucho en NCAA, y fue de hecho el único jugador universitario que jugó con el Dream Team en los Juegos Olímpicos de Barcelona, y era el típico, ¿no? Blanco, rico, alto, guapo, como la figura de éxito, ¿no? Y en la NCAA pues era un tipo muy odiado, porque además cuando entraba en la pista toda esa imagen de chico perfecto se desaparecía un poco, y era bastante, bueno, un poco de trash talking, un poco de marrullería, de esa manera de jugar un poco que tienen los americanos también, ¿no? Ese, yo creo que quizá el de Hermanos y Enemigos, de Once Brothers en ESPN, también fue muy destacado, porque la relación entre Petrovic y Divac, ¿no? Que jugaron muchos años juntos, que se rompe porque se rompe Yugoslavia, y como el tema de la política influye también a la hora de relacionarse las personas, que dos grandes amigos acaban convertidos en dos enemigos que prácticamente son irreconciliables. El fútbol americano es el deporte más popular en Estados Unidos, y Estados Unidos pues se ha caracterizado durante muchos años por hacer muy buenos documentales. ¿Qué nos puedes recomendar con respecto a esta especialidad, a este deporte? Sí, mira, uno de los que me gusta mucho, y creo que ahora están bastante de moda, son los documentales de estos tipo Inside, ¿no? Que meten cámaras en los vestuarios, que es lo que la mayoría de aficionados siempre nos gusta ver, ¿no? Qué pasa realmente entre bambalinas en el deporte. Y los All or Nothing que hacen en Amazon con distintos clubes, bueno, franquicias de la Liga de Fútbol Americana, son bastante interesantes, porque tienen poco filtro, en el sentido de que vemos las cámaras que están colocadas en las distintas salas de reuniones, y las charlas que dan los entrenadores, o las conversaciones que tienen entre los jugadores son bastante naturales, ¿no? También hemos visto en otros deportes, el Barcelona ha hecho hace poco un documental parecido que se llama Match Day, que bueno, se ve bastante más editado, se ve más que la cámara está presente, y eso siempre al atleta le tira un poco para atrás, ¿no? Porque están acostumbrados a vivir con las cámaras, pero no dentro de esos entornos. Pero la ventaja que tienen estos es que a la cámara estar colocadas permanentemente en las salas de reuniones, pues ellos pierden un poco la noción de que la cámara está ahí y se comportan de una manera muy natural. Y luego una historia que también Dime, perdona. No, termina. No, la historia de Tom Brady, ¿no? Que para muchos es el mejor jugador de la NFL en la historia, que pasó siendo el 199 del draft. Y hay un par de reportajes o documentales que hablan de bueno, todos los quarterbacks que se eligieron antes que él, o el tipo de jugador que era,
cuando estaba en el draft y que realmente era una elección que no parecía tan sencilla como al final acaba siendo, ¿no? Hay de esos jugadores que a veces cuando los analizas no parecen tanto y luego a la hora de tener rendimiento tienen un rendimiento brutal. Adán, me llamó mucho la atención un hilo que hiciste sobre un australiano, Andrew McCauley, que quiso cruzar en kayak en el 2017 de Tasmania a Nueva Zelanda, pese a las condiciones climáticas que le daban que las probabilidades de llegar vivo eran infinitamente nulas, y de verdad que pude ver algunos extractos y fue una historia maravillosa, ¿no? Quizás aquí de este lado uno no la oye, pero sin duda alguna el evento y la idea del hombre fue impresionante, pero no lo logró. Sí, de hecho cuando hice el hilo pensé, ostras, he puesto 40 documentales y cuál es el que más me gusta, ¿no? El que más me ha marcado. Y recordé que realmente lo hizo solo una vez y es de esto, ¿no? Una historia de una disciplina que como es el kayak, que realmente no es popular, ¿no? Y una aventura que pasa en la otra parte del mundo para mí, justo en las antípodas. Sí, un tipo que decide cruzar paleando entre Australia y Nueva Zelanda y que prácticamente podemos decir que lo logra porque se queda a muy pocos kilómetros de llegar a pisar suelo neozelandés, pero sobre todo lo que me impactó es esa... No piensas, ¿tiene una persona derecho a poner en riesgo su vida persiguiendo sus sueños con el dolor que va a causar a su familia, ¿no? Ves la mujer y el hijo que es muy pequeño y piensas, ¿cómo esa mujer no ha conseguido frenarle de esta idea tan loca que ha tenido, ¿no? Y luego, al ver el documental, empiezas a entender que, bueno, quizás no sería feliz si no lo intentase y quizás su mujer lo entiende y le apoya porque es su parte del proyecto, ¿no? Necesita tenerla detrás. Creo que en un momento él dice incluso, si mi mujer me pidiese que me quedase, no lo haría, ¿no? O vemos cómo rompe a llorar enseguida que su hijo le dice, nos vemos en el otro lado, papi. Realmente es muy duro y con unas imágenes que realmente no son nada del otro mundo en cuanto a calidad. La historia es muy cruda, pero ayuda a eso, a reflexionar un poco el hecho que hacemos para perseguir a los sueños, ¿no? De que realmente ponemos en riesgo prácticamente nuestra vida, más allá de no solo lo que estamos viviendo, sino de todo nuestro entorno, la seguridad de otras personas que tienen que venir a rescatarnos, etcétera, etcétera. Ahora, Adam, si hay una persona que no tiene afición por el deporte, pero que quizás se tropieza con alguno de estos documentales, ¿cuál es el que tú le recomendarías? ¿Cuál es el documental que te va a atrapar sin importar de que no te gusten los deportes? Bueno, yo siempre digo que los documentales de deporte, el deporte es como visten a la historia, ¿no? Realmente la historia tiene que ir más allá del simple hecho deportivo, no es solo contar, por ejemplo, quién ganó un partido o cómo lo ganó. Por ejemplo, hay un documental del mejor partido del mundo, ¿no? Que es aquel recordado, aquella final de Wimbledon entre Federer y Nadal, en la que los dos jugadores recuerdan cómo es el partido. Pero uno de los que me marcó también mucho en otra disciplina que no me interesa demasiado como disciplina, que es el alpinismo, es un documental que se llama Pura Vida, de una televisión española, y también un Informe Robinson, que es de Movistar, que de estos los vais a encontrar muchos en YouTube, de hecho, sobre Iñaki Ochoa, que es un alpinista navarro que sufre un accidente en la cima del Everest y cómo consigue movilizar a un montón de grandes alpinistas para que intenten bajarlo de allí e intentar salvarle la vida. Y realmente, aunque no te guste el deporte, es un canto a la vida, a la amistad, a hacer cosas heroicas simplemente porque la persona lo merece y porque es como tu responsabilidad vital, ¿no? Ahora, quizá en momentos de pandemia es hasta incluso bueno recordarlo, que somos parte de algo más que nosotros mismos, y es una manera de visualizarlo muy, muy gráfica, la verdad. Hace un par de semanas atrás, 3 semanas atrás, murió el autor de Informe Robinson, hablando precisamente de documentales. ¿Qué tipo de calificación le podrías dar a su legado a través de los documentales? Bueno, de hecho, Informe Robinson, yo creo que de la televisión que se hace en España, para mí es el mejor programa de todos, y
soy un enamorado y los he visto todos y me parecen la mitad de ellos son piezas clave, quiero decir que esas que puedes volver a ver cuando quieras porque realmente no pierden vigencia. Y la verdad es que la pérdida de Michael Robinson, no solo en la parte de los documentales, sino también en la parte de televisión y de retransmisión deportiva aquí en España, bueno, pues fue un impacto duro porque él cambió un poco la televisión con El Día Después, un programa que hacían en una televisión que incluso teniendo los derechos deportivos giraba la cámara del terreno de juego y enfocaba lo que pasaba fuera del terreno de juego, y eso no se había visto nunca en España. Y nos han salido muchos personajes de la cultura popular gracias a que ellos hicieron ese tipo de programa. Y dentro de los documentales, bueno, Michael realmente sobre todo hacía las entrevistas, ¿no? Con grandes personajes, como recuerdo la de Seve Ballesteros o Rafael Nadal, con las que se veía que él tenía muy buena química personal, pero realmente el equipo que tienen de producción y de realización es excelente, y la manera que tienen de contar historias siempre de una manera distinta, y haciendo vernos historias que realmente no son las más populares, porque sí que han hecho algunos documentales sobre generaciones de ganadores de medallas de oro o de campeones del mundo, ¿no? Como la selección española, pero también se fijan en deportistas populares o en parte de, no sé, incluso tienen alguno de gente que ha perdido la memoria y que con el deporte les ayuda a recuperar, ¿no? Sus recuerdos de fútbol o de deporte, y realmente dar una visión un poco transversal de todo lo que es el deporte, y lo hacen de una manera muy muy bonita. @AdamDiaz es la cuenta en Twitter de Adam Díaz, con quien estamos conversando. Adam, te agradecemos tu tiempo y tu disposición para conversar con nosotros esta noche en España, tarde aquí en Venezuela. Nada, a vosotros muchas gracias, cuidaros mucho y un abrazo para todos. Igual, un abrazo de aquí hasta España. Era Adam Díaz, es el encargado en inglés es el Fan Engagement Manager, el encargado de patrocinios y de atraer público de el Girona FC.